Dicen que cada pueblo guarda sus secretos, pero en San Lázaro el secreto está vivo. Al borde del bosque se alza un roble antiguo, con la corteza retorcida en forma de un rostro de mujer, sus ojos huecos, su boca congelada en un grito eterno. Durante generaciones, los aldeanos lo han alimentado con sangre, asegurando que mantiene sus tierras con vida. Cuando Elena llega, descubre la verdad. El árbol no solo tiene hambre, él elige. Y una vez que te marca, ninguna oración, ningún fuego, ningún muro de sal puede impedir que sus raíces te arrastren de vuelta a casa. Lo primero que notó Elena mientras el autobús traqueteaba por el sinuoso camino de montaña fue lo silencioso que parecía todo. Los pueblos suelen tener sus sonidos, el murmullo de los vendedores, las risas de los niños, el canto ocasional de un gallo. Pero San Lázaro no tenía nada de eso. Las casas parecían dormidas con las ventanas cerradas, y los campos de maíz se doblaban como hombros cansados bajo el viento de finales de otoño. Apoyó la frente contra el cristal frío y observó cómo el paisaje familiar se acercaba, milla tras milla. Habían pasado 15 años desde la última vez que puso un pie en ese pueblo. 15 años desde el funeral de su abuela, el día en que juró que nunca regresaría. Y sin embargo, allí estaba de nuevo, con la bolsa del portátil pesada a su lado, la grabadora y la libreta listas. El titular que la había arrastrado de vuelta era lo suficientemente escalofriante. 3 adolescentes desaparecen cerca del árbol maldito. La noticia había llegado a los periódicos de la ciudad, una pequeña nota enterrada entre política y deportes. Pero Elena tenía olfato para los horrores olvidados. Escribía para una revista que vivía de historias marginales. Fantasmas, desapariciones, crímenes sin resolver. La mayoría era adorno, pero a veces, solo a veces, había verdad en la locura. El autobús se detuvo con un resoplido en la única plaza del pueblo. Elena bajó, las botas crujiendo contra la grava, e inhaló. El aire olía a leña húmeda y tierra, el mismo olor que recordaba de su infancia. Por un momento, casi se sintió a salvo, como si los años hubieran retrocedido y fuera de nuevo la niña que tomaba la mano de su abuela. Pero entonces, sus ojos se alzaron más allá de los tejados hacia el bosque. El roble se erguía más alto que los demás, negro y esquelético contra el cielo que se apagaba. Sus ramas se curvaban hacia afuera como dedos nudosos y incluso desde esa distancia parecía observarla. El estómago se le encogió. La mujer en el árbol. Así la llamaban los niños. Elena encontró el pueblo igual, pero vaciado. La tiendita de la esquina donde su abuela compraba pan dulce seguía allí, aunque la pintura se caía en grandes escamas. El campanario de la iglesia se inclinaba un poco más que antes. Viejos se reunían fuera de la cantina, sus ojos siguiéndola mientras pasaba. Los forasteros no eran comunes allí, menos aún los que regresaban después de huir. Alquiló una pequeña habitación sobre la posada, desempacó la grabadora y las notas, y bajó al comedor donde la esposa del posadero servía caldo de res. La sopa era espesa, el hueso blanco brillando, pero Elena no tenía apetito. Su mirada se perdió en el techo de vigas de madera, en las sombras donde la luz de las velas no alcanzaba del todo. ¿De vuelta?, preguntó la mujer dejando una canasta de tortillas. Elena parpadeó. ¿Me recuerda? Claro, Rosa Montiel nunca olvida una cara. La esposa del posadero esbozó una sonrisa delgada, aunque sus ojos se desviaron nerviosos hacia la ventana. Eras la nieta de doña Isabela, ¿sí? La que siempre hacía preguntas. Y ahora has regresado. A hacer más. La forma en que lo dijo hizo que a Elena se le erizara la piel. Estoy aquí para escribir un artículo, admitió Elena. Sobre las desapariciones, el rostro de Rosa se endureció. Se inclinó más cerca y bajó la voz. Entonces te daré un consejo, niña. No te acerques a ese árbol. Hay historias que es mejor dejar enterradas. Esa noche, Elena no pudo dormir. El viento sacudía las contraventanas y el colchón se hundía como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama. Se dijo que era su imaginación, los nervios del viaje, pero cuando cerró los ojos soñó con ramas golpeando su ventana, delgadas y quebradizas, arañando como uñas, y en el sueño, un rostro colgaba entre esas ramas, pálido, retorcido, unos ojos de mujer desbordados de dolor, su boca abierta como si aún gritara. Elena se despertó de un salto, el pecho oprimido, la camisa de dormir empapada en sudor. Miró hacia la ventana. Estaba cerrada. Las contraventanas repiqueteaban suavemente con el viento, pero juraría que aún podía oír el sonido más tenue, un suspiro,
casi arrastrado por la brisa. A la mañana siguiente salió a entrevistar a los vecinos. La mayoría no quiso hablar de los adolescentes desaparecidos. Algunos escupían al suelo cuando mencionaba el árbol. Otros simplemente negaban con la cabeza y se marchaban. No fue hasta llegar al borde del pueblo que un anciano aceptó hablar. Se llamaba Mateo, la espalda encorvada por la edad, los ojos nublados por cataratas. Estaba sentado afuera de su choza de adobe, tallando un pedazo de madera. ¿Quieres saber de la mujer en el árbol? Raspó su voz. Elena se arrodilló junto a él, libreta lista. Sí, escupió las virutas al costado. Entonces debes saber esto. Ella fue real. No un fantasma, no una sombra. Una mujer. Hace mucho tiempo, antes de que nacieras, antes incluso de que yo fuera joven, fue traicionada. La gente decía que era bruja. La ataron al roble y la dejaron allí. Durante días gritó. Pensaban que el hambre o la sed la acabarían, pero fue el mismo árbol quien la tomó. Sus ramas se enroscaron en su cuerpo, le quebraron los huesos, la absorbieron adentro. Cuando los aldeanos volvieron, no quedaba nada más que su cabello enredado en la corteza. La pluma de Elena vaciló. ¿Y desde entonces? Desde entonces ella espera. Cualquiera lo bastante necio para acercarse de noche. Ella lo llama. A veces desaparecen, a veces regresan pero cambiados, con los ojos vacíos, la boca llena de tierra, y a veces su voz se quebró. A veces solo encuentran sus zapatos en las raíces. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Cree que los adolescentes ya se han ido, dijo Mateo simplemente. Señaló con su cuchillo hacia el bosque. Igual que otros antes que ellos. Cuenta tu historia si debes. Pero no te quedes cerca del árbol, niña. Puede que no vuelvas. Esa tarde, Elena caminó hacia el bosque. Se dijo que solo quería verlo de día, tomar fotos para su artículo. Pero en el fondo algo más fuerte la atraía. Un magnetismo morboso. El bosque estaba en silencio, amortiguado bajo capas de pinos y robles. Cuanto más se adentraba, más pesado se volvía el aire, como si le oprimiera los pulmones. Los pájaros ya no cantaban, y entonces lo vio. El roble maldito se alzaba en el claro, más ancho de lo que 3 hombres podrían rodear con los brazos. Su corteza era oscura, rugosa como cicatriz. Las ramas se torcían en ángulos imposibles, arañando el cielo. En su base la tierra se hundía, como si las raíces hubieran vaciado el suelo. Elena levantó la cámara y tomó una foto. Luego otra. Pero a través del lente, el árbol se veía mal. Las sombras cambiaban, formando figuras que se disolvían cuando bajaba la cámara. Se obligó a tomar notas, a dibujar el tronco retorcido, pero la mano le temblaba, y las líneas salieron torcidas. Un sonido la hizo congelarse. Llanto, débil, pero inconfundible. El llanto de una mujer surgiendo de las raíces. La garganta de Elena se secó. Giró de golpe, escaneando el claro. Nadie. Solo el árbol. La voz de su abuela resonó en su memoria. Nunca respondas cuando la mujer llora. Nunca mires demasiado tiempo, o ella te notará. Pero Elena era periodista, no una niña. Dio un paso más cerca, la grabadora levantada. El llanto cesó. Entonces lentamente, una forma se desplegó entre las ramas, pálida y delgada, como tela enganchada en una rama. Se mecía en la brisa, alargándose, afilándose en la silueta de una figura. Una mujer. Su cabello colgaba largo y oscuro, enredado como algas. Su rostro estaba difuso en sombras, pero Elena juraría que vio cuencas vacías donde deberían estar los ojos, y entonces se volvió hacia ella. La respiración de Elena se detuvo. La mujer entre las ramas inclinó la cabeza, mechones de cabello negro flotando como algas ahogadas. Las cuencas de sus ojos parecían ahondarse más mientras los últimos hilos de luz se desvanecían del claro. Por un momento aterrador, Elena sintió que una cuerda invisible se tensaba entre ellas, como si el mismo árbol hubiera atado su corazón. La figura se balanceó. Las ramas crujieron. No mires demasiado tiempo. Elena se obligó a parpadear, a romper el embrujo. Retrocedió un paso, el talón aplastando una rama seca. El sonido fue agudo, desgarrador, y en el silencio que siguió, el llanto comenzó de nuevo, ya no suave, ya no distante. Venía de justo detrás de ella. Elena giró, la grabadora temblando en su mano. Pero el espacio estaba vacío, solo las sombras de los troncos alzándose como pilares. El sonido estaba cerca, tan cerca que creyó sentir un aliento contra su oído. Sus instintos le gritaban que corriera. Volvió hacia el roble, pero las ramas ahora estaban vacías, sin figura, sin tela pálida. Solo el árbol, negro contra el cielo moribundo, como si nada hubiera estado allí.
Su mente racional luchaba por recuperar el control. Tomó 2 fotos más, su voz temblando en la grabadora. Día 1. Claro, cerca del bosque de San Lázaro. Testimonio local verificado. Posibles fenómenos auditivos. Alucinación visual con forma de mujer entre las ramas del roble. Duración de la manifestación, menos de 1 minuto. El simple acto de hablar la tranquilizó. Guardó la grabadora. Le dio al árbol una última mirada y se apresuró a volver por el sendero. El llanto la siguió, tenue como un eco. Cuando Elena llegó a la posada, sus nervios estaban hechos jirones. Se lavó la cara, pero el espejo le devolvió a una extraña. Piel pálida, ojeras oscuras, el cabello pegado de sudor. Sacó la laptop, subió las fotos y se quedó helada. En la primera imagen, el árbol aparecía desnudo y sin vida. En la segunda, algo cambiaba entre las ramas, un contorno, tenue como humo. En la tercera, la figura era más clara. Una mujer recostada contra la corteza, la cabeza inclinada hacia adelante, mechones de cabello ocultándole el rostro, y detrás de ella, formas, manos, docenas de manos pálidas presionando desde el interior del tronco, como si quisieran arañar su salida. El estómago de Elena se revolvió. Cerró la laptop de golpe, el corazón desbocado. Esa noche, los sueños regresaron. Estaba descalza al pie del roble. El suelo era blando, húmedo, succionando sus dedos. Miró hacia abajo y comprendió que no era tierra sino cabello, largos mechones negros extendiéndose como raíces, enroscándose en sus tobillos. El árbol gimió sobre ella. El rostro de la mujer apareció entre las ramas, ojos huecos, boca abierta de par en par. De esa boca no salió un grito, sino el crujir de madera, el romper de huesos. Elena, susurró la voz. Intentó correr, pero el cabello se apretó, arrastrándola hacia abajo. La tierra se abrió y, bajo la superficie, no había raíces sino costillas, blancas y curvas, aprisionándole las piernas. Algo tiró de ella y cayó en la oscuridad, el árbol tragándola entera. Despertó con un grito ahogado, las sábanas enredadas, las uñas mordidas hasta la carne. Por primera vez, se preguntó si Rosa Montiel tenía razón. Tal vez algunas historias no debían tocarse. La tarde siguiente, Elena se encontró frente a la pequeña comisaría. El agente de guardia, un hombre corpulento de rostro cansado, reconoció su apellido de inmediato. «Eres la nieta de Isabela», dijo, negando con la cabeza. «Ella nos advirtió sobre ti. Dijo que serías demasiado curiosa para tu propio bien». «Solo necesito los expedientes del caso», respondió Elena. «Los adolescentes desaparecidos». El oficial soltó una risa sin alegría. «¿Expedientes? ¿Crees que guardamos expedientes? Aquí cuando alguien desaparece en el bosque es la naturaleza, animales salvajes. O se fueron. No buscamos. Pero 3 adolescentes, todos a la vez. No lo digas». Sus ojos se oscurecieron. «No digas el árbol. No lo pondré por escrito». Elena lo observó. La forma en que su mano se tensaba sobre el escritorio, el sudor brillando en su sien. Estaba asustado. «Entonces dígamelo sin registros», insistió ella. El hombre exhaló. 2 chicas y un chico. Los vieron por última vez cumpliendo una apuesta. Alguien los retó a tocar el roble a medianoche. Sus familias nos rogaron que los buscáramos, así que fuimos. Encontramos sus mochilas, sus zapatos, nada más, sin huellas, sin sangre. Simplemente desaparecieron. Se inclinó hacia adelante, la voz baja. «Hazte un favor, señorita. Escribe tu artículo desde la ciudad. Llámalo una leyenda, un cuento de hadas. Déjanos fuera, porque si sigues escarbando». Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia el bosque. El árbol siempre se da cuenta. Más tarde ese día, Elena regresó a la plaza. Los niños jugaban cerca de la fuente, pero cuando les preguntó por el roble, guardaron silencio. Una niña le tiró de la manga y susurró: «Ella nos canta, de noche». Oímos su voz en los sueños. La madre de la niña la apartó de inmediato antes de que Elena pudiera preguntar más. No fue hasta el atardecer que encontró una pista. Un cuaderno desvencijado estaba clavado en el tablón de anuncios de la cantina, bajo la fotografía de una de las chicas desaparecidas. Elena la reconoció al instante. Lucía Márquez, 17 años. Sonrisa aguda en la foto, el cabello en una larga trenza. La nota garabateada en la página era casi ilegible. «Si alguien encuentra esto, no vayan con ella. No miren sus ojos. Ella nos quiere en las raíces. Nos quiere a todos». Elena lo arrancó, el corazón latiendo a toda prisa. Las páginas del diario por dentro eran peores. Dibujos del roble, líneas frenéticas, palabras repetidas hasta que la tinta desgarraba el papel. «Ella nos mira. Ella está dentro. Tiene hambre.
Al final de la última página había una fecha, tan solo 3 días antes de que desaparecieran los adolescentes. Esa noche, Elena se sentó en su escritorio con el diario abierto, la luz de la lámpara parpadeando. Cada página irradiaba miedo. Los bocetos se volvían más oscuros, el rostro de la mujer más definido. En el dibujo final, las ramas del árbol eran reemplazadas por brazos, cientos de brazos alzados hacia el cielo, todos tirando de la figura de una muchacha. Elena recorrió las líneas con el dedo. Pensó en Lucía, en los otros 2 adolescentes, en los padres que nunca sabrían qué ocurrió, y pensó en su abuela, susurrando nanas que siempre terminaban con una advertencia: no vagues donde las raíces beben sangre. Miró por la ventana. A lo lejos, el roble se alzaba negro contra la luna, y aunque era imposible, juró ver movimiento, una figura pálida balanceándose suavemente, como un cuerpo colgado de una soga. La mañana siguiente amaneció gris y pesada. Nubes bajas se aferraban a las montañas, tragándose las cumbres entre la niebla. Elena se sentó en el borde de la cama, el diario de Lucía abierto sobre su regazo. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el sonido de ramas arañando su ventana, aunque al mirar no había nada afuera más que la tranquila plaza. Las páginas del diario parecían palpitar con una energía extraña. Las palabras garabateadas con la letra frenética de Lucía ardían en su mente. Ella tiene hambre. Ella espera. Ella está en las raíces. El teléfono de Elena vibró. Era una llamada de su editor en Ciudad de México. ¿Y bien? Su voz chisporroteaba en la línea. Ya llevas 3 días ahí. Dame algo jugoso. ¿Solo son unos adolescentes fugados o tenemos nuestro titular? Elena vaciló, mirando el roble grabado en la última página del diario. No es un caso de fuga, dijo. Está pasando otra cosa. He visto. Se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que había visto a una mujer en las ramas? ¿Que había escuchado llantos en el viento? Se reiría de ella. Te enviaré el primer borrador esta noche, dijo al final y colgó. Pero en lo más profundo, Elena sabía que no se iría con solo palabras en papel, no cuando la verdad la esperaba en el bosque. Volvió a la plaza con su grabadora y su cámara, decidida a recoger más testimonios. Pero la gente se apartaba cuando se acercaba. Una mujer que cargaba la ropa murmuró una oración y se santiguó. Un par de jóvenes bebiendo cerveza en los escalones de la cantina escupieron al suelo y le dieron la espalda. Fue solo al regresar a la posada cuando encontró a Rosa Montiel esperándola. Brazos cruzados, ojos duros. ¿Has estado en el bosque?, dijo Rosa. No era una pregunta. Elena no contestó. La boca de Rosa se tensó. ¿Crees que eres distinta? ¿Que puedes escribir tus historias y marcharte? Pero el árbol, ¿se da cuenta? Una vez que te paras bajo sus ramas, no olvida. Las palabras cayeron en el estómago de Elena como piedras. Quería reírse, aferrarse a la lógica, pero los ojos de Rosa ardían con tanta certeza que la negación resultaba absurda. Entonces dime la verdad, dijo Elena. ¿Qué le pasó realmente a la mujer? Durante un largo momento, Rosa guardó silencio. Luego suspiró, con los hombros caídos. La llamaban Jacinta. Era joven, hermosa, pero conocía los caminos antiguos, las hierbas, los rezos. Los hombres comenzaron a temerle. Cuando una enfermedad azotó al pueblo, la culparon. Dijeron que envenenaba los pozos, así que la arrastraron al bosque y la ataron al roble. La dejaron para los cuervos. La voz de Rosa bajó, pero el árbol no la dejó morir. Bebió de su sufrimiento, la absorbió en su corazón, y ahora ella le pertenece. O quizá él le pertenece a ella. Nadie lo sabe. La piel de Elena se erizó. ¿Y ustedes simplemente lo dejaron pasar? ¿La dejaron permanecer ahí? ¿Qué otra opción teníamos?, replicó Rosa y luego bajó la voz. Lo alimentamos. De vez en cuando, forasteros sobre todo, borrachos que se internan demasiado. Mejor ellos que nosotros. La implicación golpeó a Elena como un puñetazo. Los aldeanos no solo temían al árbol, eran cómplices. Generaciones habían mantenido viva la maldición, sacrificando extraños. Y ahora ella era la extraña. Esa noche, Elena se preparó. Guardó su grabadora, el diario de Lucía y una linterna. No sabía si pretendía reunir pruebas o enfrentarse a la cosa misma, pero sabía que debía ir. El sendero del bosque se abría ante ella, plateado por la luz de la luna. Sus botas crujían sobre las hojas, cada sonido demasiado alto, demasiado expuesto. Mantuvo la grabadora encendida, hablando en un susurro. Investigación nocturna, acercándome al roble.
La atmósfera es opresiva. La temperatura parece bajar cuanto más me acerco. El diario indica que la muchacha creía que el árbol era consciente, posiblemente depredador. Su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por sonar clínica. Cuanto más avanzaba, más se cerraba el bosque a su alrededor. Los árboles parecían inclinarse, sus ramas enredadas como telarañas. Sombras se deslizaban en los bordes de su visión. Y entonces, adelante, el claro. El roble se alzaba a la luz de la luna, vasto y terrible, sus ramas extendidas como una corona de espinas. De una de ellas colgaba una figura, inerte, balanceándose. Elena se quedó helada, el aire atascado en sus pulmones. El haz de la linterna tembló cuando lo levantó. La figura se disolvió en corteza. Solo el árbol, solo el árbol. Exhaló con un suspiro quebrado y entonces notó el suelo. Huellas. 3 juegos de pisadas, pequeñas, hundidas en la tierra, rodeaban la base del roble. Terminaban bruscamente en las raíces. La garganta se le cerró. Se agachó, siguiendo los surcos con los dedos. Un frío helado le trepó por la piel. Las huellas parecían recientes, como si los adolescentes hubieran estado allí hacía apenas un momento. El viento cambió. Elena, la voz vino de las ramas. Baja, alargada, inconfundiblemente humana. El corazón de Elena dio un vuelco. Levantó la linterna con brusquedad. La mujer estaba ahí. Su rostro pálido brillaba. Los ojos vacíos, la boca floja. Sus brazos colgaban, los dedos demasiado largos, uñas afiladas como espinas. Las ramas se movieron, apretándose en torno a su cuerpo. Su pecho subía y bajaba, como si respirara. Elena retrocedió tambaleante, la grabadora resbalando de su mano. Los labios de la mujer se movieron. No salió sonido, solo el crujido de la madera. Luego, como un millar de susurros entrelazados, la voz brotó de la corteza misma. «Quédate». Las raíces bajo sus pies se agitaron. La tierra se hinchó, se partió. Dedos pálidos emergieron, decenas, agarrándose a sus botas. Gritó, pateando, liberándose a trompicones. Las manos se hundieron otra vez, tragadas por la tierra. La mujer se balanceaba arriba, sus ojos vacíos fijos en ella. Elena huyó, ramas desgarrando su ropa, el bosque vivo de murmullos. No dejó de correr hasta que las luces del pueblo rompieron la negrura. Se desplomó en su habitación, jadeando. La grabadora resquebrajada en su bolsillo aún funcionaba. Presionó play, desesperada por probar lo que había oído. Estática. Luego, débilmente, su propia voz temblorosa. Investigación nocturna. Acercándome al roble, la estática se profundizó. Una pausa. Y entonces otra voz se superpuso a la suya. Una voz de mujer. Elena. El sonido era húmedo, como palabras habladas bajo tierra. Elena apagó la grabadora de golpe, la mano temblando. El árbol sabía su nombre. Elena no durmió. Se sentó en la cama con la grabadora apretada en la mano. La lámpara encendida hasta que el foco titiló exhausto. Cada crujido de las tablas la hacía saltar. Cada susurro del viento afuera sonaba como alguien pronunciando su nombre. Cuando al fin amaneció, pálido y vacilante a través de las contraventanas, no sintió alivio. Afuera el pueblo ya despertaba, gallos cantando, hombres llevando mulas al campo. El ritmo ordinario de la vida continuaba, como si los horrores de la noche pertenecieran solo a ella. Pero Elena sabía la verdad. El roble la había llamado, y una vez que llama, no se detiene. Pasó la mañana revisando de nuevo el diario de Lucía. Entre los dibujos frenéticos y las frases rotas, surgía un patrón. La chica escribía con más frecuencia al anochecer, como si esa fuera la hora en que la presencia era más fuerte. La última entrada describía un sueño, casi idéntico al suyo, de hundirse en las raíces mientras la mujer susurraba su nombre. Lucía había sido marcada. Ahora Elena también. Cerró el diario de golpe. El pulso acelerado. Debería irse. Empacar sus cosas, tomar el primer autobús, no mirar atrás. Y sin embargo, la idea le llenaba de temor, no de alivio. Como si el árbol no fuera a permitirle irse tan fácilmente. Y bajo el miedo había algo peor. Fascinación. Una atracción inexplicable. El mismo magnetismo morboso que la había arrastrado de vuelta a San Lázaro. La verdad la esperaba. Esa tarde, Rosa Montiel la interceptó en el pasillo. La esposa del posadero estaba pálida, con los ojos enmarcados por sombras de insomnio. «¿Volviste al roble?», acusó. Elena intentó pasar de largo, pero Rosa le sujetó el brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte.
¿No lo entiendes? Una vez que la has visto, una vez que ella pronuncia tu nombre, le perteneces. La voz de Rosa se quebró. Perdí a mi hermano así. Tenía 12 años. Creía que era un juego. La escuchó por la noche y la siguió. Encontramos sus zapatos en las raíces, nada más. Nada. La garganta de Elena se cerró. Quiso decirle que entendía, que la creía, pero las palabras no salieron. Rosa se inclinó, su aliento caliente contra su oído. Ella no se detiene. Vendrá a ti en sueños, en espejos, en cada sombra, hasta que vayas a ella por tu propia voluntad. Luego la soltó y se alejó, dejándola temblando en el pasillo en penumbras. Esa noche, Elena volvió a soñar. Estaba en la vieja casa de su abuela, abandonada hacía años. La cocina olía a madera húmeda y canela, tal como la recordaba. Pero al girar, las ventanas estaban llenas de ramas que presionaban, arañando, rascando. Su abuela estaba sentada a la mesa, el rostro oculto en sombras. «Elena», dijo la anciana, voz baja. «¿Por qué regresaste?» El pecho de Elena dolía. Tenía que saber la verdad. Su abuela levantó la cabeza. No tenía ojos, las cuencas vacías, la boca estirada en una sonrisa sangrienta. Las ramas irrumpieron por las ventanas, manos arañaban las paredes, y detrás de todo la voz de la mujer resonaba, infinita y superpuesta. «Quédate, quédate, quédate». Elena despertó con un grito, las sábanas empapadas de sudor. Las contraventanas golpeaban el marco de la ventana, aunque no había viento, y allí, reflejada en el cristal, estaba una figura pálida entre las ramas, su cabello enredado, su rostro vacío. Observando, Elena retrocedió, volcando la lámpara. La oscuridad devoró la habitación, pero incluso en la negrura lo sintió. El peso de aquella mirada, la lenta, inevitable atracción del árbol. Comprendió al fin lo que Mateo había querido decir. El árbol no solo rondaba el bosque, te seguía a casa. Elena pasó el día siguiente en una neblina de agotamiento. Su cuerpo se movía por inercia, pidiendo café, garabateando notas, intentando llamar a su editor, pero su mente volvía una y otra vez a la noche anterior. La figura pálida en su ventana, el susurro en sus sueños, la forma en que la presencia del árbol parecía extender sus ramas a cada rincón de su vida. Quería creer que todo era estrés, una imaginación hiperactiva alimentada por el diario de Lucía y las advertencias de los aldeanos. Pero entonces, ¿por qué despertó con tierra bajo sus uñas? ¿Por qué su cabello olía vagamente a corteza húmeda? Su portátil yacía abierto sobre el escritorio, las fotos del roble devolviéndole la mirada con furia. Volvió a ampliar la tercera imagen, donde unas manos pálidas parecían presionar desde dentro del tronco. Los píxeles se deshacían en formas estáticas, pero la ilusión, o la realidad, permanecía. Decenas de manos humanas, extendiéndose, susurró a la habitación vacía. «¿Cuántos hay dentro de ti?» Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Cuando abrió, un hombre desconocido estaba allí, alto, delgado, con gafas que atrapaban la luz de la mañana. Llevaba un maletín colgado al hombro, gastado pero resistente. «¿Señorita Álvarez?», preguntó. «¿Sí?». Él sonrió débilmente. «Me llamo Dr. Gabriel Ruiz. Leí sus artículos. Creo que estamos investigando lo mismo». Se sentaron juntos en el pequeño comedor de la posada. Gabriel colocó su maletín sobre la mesa y lo abrió, revelando un conjunto de aparatos, grabadoras de audio, detectores de movimiento, incluso un escáner electromagnético portátil. «Eres un investigador paranormal», dijo Elena con frialdad. «Parapsicólogo», corrigió con una sonrisa tímida. «Pero sí, llevo años siguiendo los informes de aquí, las desapariciones, las leyendas. Cuando vi su firma en el periódico de la ciudad, supe que vendría». Elena alzó una ceja. «¿Y pensó que podía aparecerse sin más y ayudar?» «Pensé que necesitaría a alguien que entendiera contra qué se enfrenta». Su sonrisa se desvaneció. «Porque si lo que he escuchado es cierto, esto no es solo otra historia de fantasmas. Es algo más antiguo, más fuerte». Elena se recostó, cruzando los brazos. Parte de ella se irritaba por la intromisión, pero otra parte, la exhausta, la aterrada, se sentía agradecida. No se había dado cuenta hasta ese momento de lo sola que se sentía en San Lázaro. «Está bien», dijo. «¿Quiere ayudar?». «Entonces escuche». Le contó todo. El llanto en el claro, el rostro de la mujer entre las ramas, las huellas que terminaban en las raíces, el susurro de su nombre en la grabadora. Gabriel escuchó sin interrumpir, tomando notas, con expresión seria.
Cuando terminó, golpeó su bolígrafo contra la mesa. «Es exactamente lo que temía», murmuró. «¿Qué cosa?». Él la miró a los ojos. «Ha sido marcada. Una vez que una entidad sabe tu nombre, una vez que lo pronuncia, quedas atada a ella. Por eso la ves en todas partes. No es alucinación, es conexión». El estómago de Elena dio un vuelco. Quiso discutir, reírse, pero el recuerdo del rostro sin ojos de su abuela en el sueño la dejó en silencio. «¿Entonces qué hago?», susurró. Gabriel cerró su maletín. «Volvemos al árbol. Esta noche. Y lo registramos todo». Las horas hasta la caída del sol se estiraron como años. Elena se distrajo con sus notas, pero su mente se deslizaba. Se sorprendía mirando por la ventana, esperando movimiento. En un momento creyó ver cabello deslizándose por el cristal, pero cuando abrió las contraventanas, no había nada afuera salvo niños jugando en la plaza. Al anochecer, sus nervios estaban destrozados. Gabriel apareció en el pasillo, vestido de oscuro, su maletín colgado a la espalda. «¿Lista?», preguntó. «No», admitió Elena, pero lo siguió de todos modos. El bosque estaba más oscuro esta vez, la luna velada por densas nubes. Gabriel avanzaba con paso firme, colocando pequeños aparatos a lo largo del sendero, sensores de movimiento, medidores térmicos. El aire se enfriaba con cada paso. El silencio se volvía más pesado. Cuando llegaron al claro, la respiración de Elena se cortó. El roble se alzaba más imponente que nunca, sus ramas curvándose como costillas alrededor del claro. El aire apestaba a tierra húmeda y podredumbre. Juraría que escuchaba una respiración tenue, aunque la noche estaba inmóvil. Gabriel puso su grabadora en el suelo. Su voz calmada pero firme. «Registro de investigación. Roble de San Lázaro, 22:14 horas. La temperatura desciende rápidamente, 9 grados por debajo de la base. Actividad de presencia altamente probable». Elena recorrió el árbol con su linterna. Cada sombra un posible movimiento. «Ella está aquí», susurró. «Puedo sentirla. Quédate cerca», murmuró Gabriel. Extendió un escáner EMF. El aparato chilló bruscamente, la aguja disparándose al rojo. «Sí, está aquí». El llanto comenzó. Suave al principio, distante, como flotando en el viento. Luego más fuerte, más cercano, envolviéndolos. Elena se abrazó a sí misma, temblando. Gabriel levantó la grabadora. «¿Puedes oírnos? ¿Quién eres?». El llanto se quebró en una risa baja, gutural. Las ramas crujieron. Una sombra se desenrolló del tronco, pálida y delgada. La mujer emergió, su cabello arrastrándose como musgo, su cuerpo torcido entre las ramas como si aún estuviera atada. La linterna de Elena iluminó su rostro, cuencas vacías, una boca llena de tierra negra. Se balanceaba, los labios resquebrajándose. Una voz resumaba del propio árbol, estratificada, rota, resonando en todas direcciones, hambrienta. La mano de Gabriel temblaba, pero forzó la voz firme. «¿Qué quieres?». La cabeza de la mujer se giró bruscamente hacia Elena. Sus labios se movieron. «Tú». El suelo bajo los pies de Elena se hinchó. Las raíces estallaron hacia arriba, enroscándose en sus tobillos. Gritó, retrocediendo, pero la madera se apretó fuerte, hincándose en su piel. Gabriel se lanzó, tirando de ella, arrastrándola hacia el sendero. Las raíces se retorcían, golpeando el suelo como serpientes furiosas. El lamento de la mujer se elevó, desgarrando la noche, un sonido tan afilado que parecía rasgar el aire. Corrieron. Las ramas los azotaban. Las raíces estallaban en el sendero. Gabriel arrojó uno de sus aparatos al suelo, que explotó en un destello cegador de luz blanca. El bosque aulló, los brazos del roble agitándose con furia. Elena salió tambaleante del claro, los pulmones ardiendo, las piernas sangrando. Gabriel la arrastró más lejos, sin detenerse hasta que las luces del pueblo parpadearon al frente. Solo entonces se desplomaron, jadeando, temblando, con los oídos aún resonando por el grito de la mujer. Elena miró sus tobillos. Círculos rojos los rodeaban donde las raíces la habían atrapado, lo bastante profundos para dejar moretones. Se encontró con la mirada de Gabriel. «Ella me quiere», susurró. Gabriel no lo negó, solo asintió con seriedad. Se sentaron en silencio un largo rato en los escalones de piedra frente a la posada, ambos luchando por recuperar el aliento. El pueblo estaba ahora en calma. Solo el ladrido lejano de un perro se colaba por la calle vacía, pero Elena aún escuchaba la voz del árbol resonando en su cráneo. «Tú». Sus tobillos ardían. Los moretones parecían grilletes quemados en su piel. Gabriel habló por fin, con voz baja e inestable.
He visto apariciones antes, posesiones, ecos residuales. Pero esto... Sacudió la cabeza, ajustándose las gafas. Esto no es un simple fantasma. Eso era un espíritu ancla. Algo atado a este mundo por un ritual, no por accidente. Elena apretó contra su pecho el diario de Lucía. ¿Atado por quién? La mirada de Gabriel se desvió hacia las ventanas oscurecidas de las casas del pueblo. Su mandíbula se tensó. Por ellos. A la mañana siguiente fueron de puerta en puerta. La mayoría de los aldeanos se negó a hablar, murmurando excusas o cerrando las contraventanas. Algunos se persignaron al simple mencionar el roble. El silencio era más pesado que la negación. Era complicidad. Por fin encontraron a Mateo sentado en un banco de la plaza, tallando madera con un cuchillo romo. Al verlos levantó la vista, cansado pero resignado. Volvieron allí, dijo con frialdad. Elena se sentó a su lado. La vimos. El cuchillo se detuvo a mitad de corte. Por un instante Elena pensó que lo negaría todo. En lugar de eso, Mateo exhaló con fuerza, como si algo dentro de él al fin se hubiera quebrado. No encontrarán la verdad en libros, murmuró. Solo en la memoria. Y la memoria es algo que este pueblo prefiere enterrar. Gabriel se agachó frente a él. Entonces cuéntanos, por favor, antes de que entierren a más. Las manos de Mateo temblaban alrededor del cuchillo. ¿Creen que siempre estuvo en ese árbol? No, la pusimos allí. Nosotros la pusimos. El estómago de Elena se encogió. ¿Qué quiere decir? Los ojos de Mateo se nublaron. Hace 70 años, durante la hambruna. Las cosechas fracasaron, los animales morían, la gente se moría de hambre. Rogamos al sacerdote, pero las oraciones no alimentan a nadie. Entonces, ella apareció, bajó la voz. Una mujer, pálida, extraña, con ojos como de plata, vagaba desde las montañas y dijo que podía hacer florecer la tierra de nuevo. Solo pidió un lugar entre nosotros. Los ancianos aceptaron, pero pronto, los animales empezaron a desaparecer. Después los niños, siempre de noche. Se susurraba que era una bruja, que se alimentaba de la poca vida que quedaba. La garganta de Elena se apretó. ¿Qué pasó? La mano de Mateo se cerró sobre el cuchillo. El pueblo se reunió. La arrastraron al bosque. La ataron al roble. Dijeron que el fuego la limpiaría, pero no ardió. Su voz se volvió un susurro tembloroso. El árbol ardió, se retorció, se ennegreció, se abrió como si gritara, y ella se hundió en él, como si la corteza la hubiera tragado. Creímos que había terminado. Pero no fue así, dijo Gabriel suavemente. Mateo negó con la cabeza. Esa misma noche llegaron las lluvias, volvieron las cosechas, los animales prosperaron. Fue como si su muerte nos hubiera bendecido. El pueblo sobrevivió a la hambruna. Pero pronto, la gente empezó a oír su voz en el bosque. Algunos desaparecieron. Siempre lo mismo, huellas que terminaban en las raíces. Los ancianos dijeron que era el precio. La tierra se mantiene fértil, el pueblo sobrevive, mientras el árbol sea alimentado. Elena se apartó con horror. ¿Quieren decir que sacrificaban personas? Mateo no levantó la vista. Cada década, cuando la cosecha decae, se elige un nombre. La familia finge que fue un accidente, una desaparición, pero todos lo sabemos. Todo el pueblo lo sabe. El cuerpo de Elena se heló. ¿Y Lucía? El cuchillo resbaló y le cortó el pulgar. Miró la sangre y susurró. Ella no fue elegida. Se ofreció. Dijo que el árbol la llamaba, igual que a ti. Las palabras se hundieron en el pecho de Elena como piedras. Se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro en la plaza. ¿Eso es todo? ¿Han vivido así, sacrificando niños a un árbol maldito, fingiendo que es tradición? Los ojos de Mateo brillaron con lágrimas. ¿Crees que no lo odio? ¿Que no he soñado con incendiar ese bosque? Pero la última vez que alguien lo intentó, el fuego saltó al pueblo. 2 casas ardieron, 3 personas murieron. El roble seguía allí, intacto. Gabriel escribía furioso en su cuaderno, el ceño fruncido. No es solo una maldición, es un pacto, un convenio sellado con sangre. Romperlo podría destruir algo más que el árbol. Elena le agarró la muñeca, obligándolo a detenerse. No entiendes. Me quiere a mí. Susurró mi nombre. La voz de Mateo bajó a un hilo. Entonces ya eres medio suya. Esa noche Elena se quedó junto a la ventana, mirando el borde oscuro del bosque. Cada ráfaga de viento parecía llevar susurros. Cada sombra parecía alargarse hacia ella. Recordó la advertencia de Rosa. No se detendrá hasta que vayas por tu propia voluntad. Abrió otra vez el diario de Lucía, hojeando hasta la última página. La letra era temblorosa, frenética. La veo en el espejo, en el agua, en la oscuridad detrás de mis ojos. Dice que seré hermosa para siempre si me quedo.
Dice que las raíces me sostendrán. No tengo miedo. No tengo miedo. La última línea estaba tan marcada que el papel se había rasgado. Ella me espera. Elena cerró el libro de golpe, las manos temblando. Detrás de ella, el espejo sobre la cómoda crujió. Se quedó inmóvil, giró lentamente. El vidrio se ondulaba como si estuviera lleno de agua. Una mano pálida presionaba desde dentro. Luego apareció un rostro, la mujer de ojos vacíos, el cabello goteando tierra, los labios estirándose en una sonrisa dentada. Elena, susurró el espejo. La lámpara estalló. La oscuridad devoró la habitación. Cuando Gabriel irrumpió por la puerta, encontró a Elena en el suelo, tapándose los oídos, meciéndose de un lado a otro. El espejo estaba intacto, pero una grieta lo atravesaba en el centro, partiendo su reflejo en dos. «Estaba aquí», jadeó Elena. «En el espejo. ¿Sabe dónde estoy?» Gabriel la ayudó a levantarse, aunque sus propias manos temblaban. «Entonces no tenemos mucho tiempo». Al día siguiente, Gabriel insistió en dejar la posada y mudarse a la rectoría abandonada en las afueras del pueblo. «Si nos vigilan, necesitamos un lugar con menos ojos, un sitio que podamos controlar». La rectoría estaba fría y polvorienta, pero más segura en su vacío. Montaron cámaras, grabadoras, líneas de sal en puertas y ventanas. Gabriel sacó un viejo libro de cuero, lleno de símbolos. «Esto no es simple folclore», explicó. «Hay registros de entidades similares, espíritus atados a árboles mediante sacrificios rituales. La mayoría protegen al principio, pero luego se vuelven parásitos. Exigen sangre a cambio de sustento». Elena frotó sus tobillos amoratados. «¿Y cómo lo detenemos?», Gabriel dudó. «La única forma conocida es cortar el vínculo. Eso significa destruir no solo al espíritu, sino al árbol». Las palabras de Mateo resonaron en la mente de Elena. El fuego saltó al pueblo. Susurró: «¿Y si no nos deja?». Gabriel cerró el libro. «Entonces arderemos con él». Esa noche, Elena volvió a soñar. Estaba en el claro, el roble alzándose sobre ella. Lucía la esperaba junto a las raíces, con los ojos en blanco y los labios cosidos con enredaderas. Extendió una mano. «Elena», susurró a través de los puntos sangrantes. Detrás de ella, la mujer se desenrollaba de la corteza, alta, esquelética, el cabello arrastrándose como un sudario. Sonreía con una boca llena de tierra. «Ahora me perteneces». Las raíces se alzaron, envolviendo la garganta de Elena. Intentó gritar, pero la tierra le llenó la boca, asfixiándola. El rostro de la mujer se inclinó, su aliento apestando a podredumbre. «Quédate». Elena despertó de golpe, arañándose el cuello. Gabriel la sostuvo por los hombros, sacudiéndola. «¡Despierta! Te estabas ahogando». Se detuvo. Sus ojos se abrieron con horror. «Elena». «Tu cuello». Ella se tambaleó hasta el espejo rajado. Alrededor de su garganta había moretones frescos con la forma de raíces. Las marcas en el cuello de Elena no se desvanecieron. Al contrario, se oscurecieron a medida que avanzaba el día, moretones floreciendo como dedos que estrangularan. Gabriel las observaba con sombría fascinación, tomando fotografías, pasando su escáner sobre la piel. «No es psicosomático», murmuró. «Hay una fluctuación electromagnética medible. La entidad se está manifestando físicamente». Elena apartó su mano. «¿Así que soy una rata de laboratorio ahora?». «Eres el vínculo», dijo Gabriel en voz baja. «Si podemos romper su control sobre ti, tal vez podamos romper su control sobre el árbol». Sus palabras deberían haberla tranquilizado, pero lo único que sintió fue un temor creciente. Los moretones latían con cada pulso, como si raíces bajo su piel se apretaran, acercándola más y más al roble con cada hora que pasaba. Al caer la tarde, Gabriel ya había preparado un plan. Sobre la mesa de la rectoría colocó tiza, velas, un cuenco de bronce y un manojo de hierbas que olían acre al quemarse. «No es un exorcismo», explicó, dibujando intrincados círculos en el suelo. «Es un ritual de separación. El objetivo es romper el lazo entre tú y la entidad, forzarla a volver a la latencia. Puede que no dure para siempre, pero podría darnos tiempo». Elena se sentó con las piernas cruzadas dentro del círculo, el cuerpo tenso, la respiración superficial. Las velas titilaban en la sala llena de corrientes de aire, las sombras alargándose contra las paredes agrietadas. «¿Latencia?», repitió. «¿Eso es lo mejor que podemos hacer?». Gabriel encendió las hierbas en el cuenco.
El humo se arremolinaba a su alrededor. Por ahora, destruir el árbol requerirá más preparación. Si lo hacemos con prisa, la represalia podría matar a medio pueblo. Elena casi rió. Medio pueblo ya sabe lo que pasa. Lo han sabido por 70 años. ¿Y les parece bien? Gabriel no discutió. Solo le indicó que cerrara los ojos. El ritual comenzó con un canto bajo, palabras de su viejo libro de cuero. El aire se espesó. El humo se enroscaba más apretado a su alrededor. Elena sintió calor extenderse por su pecho, luego frío, luego un tirón agudo, como si ganchos invisibles fueran arrancados de su piel. Al principio, no ocurrió nada más. Casi se permitió creer que estaba funcionando, hasta que las velas chisporrotearon y se apagaron una a una. La oscuridad devoró la sala. Un gemido bajo surgió de las esquinas, haciendo vibrar el suelo de madera. Los ojos de Elena se abrieron de golpe. El círculo de tiza brillaba débilmente, pero más allá. Las sombras se retorcían como cosas vivientes. La voz de Gabriel creció, más urgente, su canto quebrándose en gritos. Entonces llegó la risa, raspaba contra las paredes, resonando en todas direcciones. El humo se espesó hasta casi ahogarla, y en la penumbra comenzaron a formarse rostros, docenas de ellos, pálidos y hundidos, presionando contra el aire como vidrio. Elena. Susurraron al unísono. Los moretones en su cuello ardieron. Se llevó las manos a la garganta, asfixiándose. «¡Quédate!», exigieron las voces. Gabriel arrojó un frasco de sal contra el suelo. Estalló en un destello de luz blanca, y los rostros chillaron, disolviéndose en humo. El círculo resplandeció con más fuerza y luego se quebró, como cristal hecho añicos. La fuerza lanzó a Elena hacia atrás. Cayó contra el suelo, el aire escapando de sus pulmones. Cuando levantó la vista, el humo se había ido. La sala estaba quieta. Las velas yacían en fragmentos. Gabriel se arrodilló junto a ella, el rostro pálido de sudor. «No sirve», jadeó. «Es demasiado fuerte. No está solo ligada a ti. Está ligada a la tierra. A ellos». Un golpe retumbó en la puerta de la rectoría. Ambos se congelaron. De nuevo, más fuerte esta vez, seguido de una voz de hombre. «Señorita Álvarez». «Doctor Ruiz». Gabriel se puso rígido. «Es el alcalde». El estómago de Elena se hundió. Se levantó lentamente, empujando la puerta. En el umbral estaba el alcalde del pueblo, flanqueado por dos hombres fornidos con faroles. Su expresión era severa, pero en sus ojos se veía el miedo. «Necesitamos hablar», dijo. Dentro, el alcalde se negó a sentarse. Su mirada se movía entre las velas rotas, los trazos de tiza, el techo manchado de humo. «Habéis estado metiéndoos donde no debíais», dijo. «El árbol no es suyo para combatirlo. Pertenece a San Lázaro». Elena cruzó los brazos. «¿Pertenece? Está matándolos. Ha matado niños». La mandíbula del alcalde se tensó. «Y sin él ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Crees que la tierra prospera por accidente? ¿Que nuestros campos se mantienen verdes cuando otros se vuelven polvo? Ese roble es la razón. Pagamos su precio y vivimos». Gabriel dio un paso al frente, su voz cortante. «Ese precio son vidas humanas». Los ojos del alcalde destellaron. «Mejor unos pocos que todos». El estómago de Elena se revolvió de ira. ¿Y Lucía? ¿También valió la pena pagar con ella? El alcalde vaciló, luego bajó la voz. «Lucía eligió su destino. ¿Cómo lo harás tú, si no te marchas?» Los dos hombres tras él se movieron, sus sombras alargándose contra las paredes. Gabriel apretó los puños. «¿Eso es una amenaza?» Los labios del alcalde se tensaron. «Es una advertencia. Si alteran demasiado al árbol, tomará más que a los elegidos. Tomará a quien le plazca. ¿Quieren eso en su conciencia?» Se volvió hacia la puerta, deteniéndose un instante. «Váyanse a casa los dos, antes de que las raíces los reclamen». Los faroles de los hombres se desvanecieron en la noche, dejando solo silencio. Elena se desplomó en una silla, el cuerpo entero temblando. «Lo están protegiendo. Lo han protegido durante décadas». Gabriel asintió sombrío. «Lo que significa que no podemos contar con ellos. Si queremos detener esto, tendremos que hacerlo solos». Elena miró su garganta amoratada en el espejo agrietado. La piel estaba más oscura ahora, las raíces grabadas hondo, latiendo débilmente como venas. Sabía que Mateo tenía razón, ya era medio de ellos. Y si el árbol la quería, los aldeanos gustosamente lo dejarían tomarla. Esa noche se negó a dormir. En cambio, se sentó junto a la ventana con la grabadora de Gabriel funcionando. El bosque se alzaba a lo lejos, negro contra el cielo sin estrellas. Pasaron horas. La grabadora clicó suavemente.
Entonces, a través de la estática, una voz susurró: «Elena». La sangre de Elena se heló. La voz no venía de afuera, venía de dentro de la habitación. Se giró lentamente. Allí, en el rincón donde las sombras eran más densas, la mujer se agazapaba, miembros largos y retorcidos, el cabello rozando el suelo. Sus ojos huecos brillaban débilmente, fijos en Elena. «Vuelve a casa», susurró la mujer. Elena abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Los moretones de su cuello ardieron con dolor punzante y sintió cómo se elevaba de la silla, levantada por manos invisibles. La mujer abrió los brazos de par en par, y las sombras arrastraron a Elena hacia ella. El cuerpo de Elena se elevó más alto, sus talones raspando contra las tablas del suelo. La sonrisa de la mujer se ensanchó, tierra goteando de su boca. Sombras se aferraban a los brazos de Elena como alquitrán. Su pecho ardía, sus pulmones rascaban desesperados buscando aire. Gabriel reaccionó de inmediato. Agarró el cuenco de bronce de la mesa del ritual, aún cubierto de ceniza, y lo lanzó a través de la línea de tiza brillante. El hierro resonó como una campana, el sonido cortando el aire denso. La mujer siseó, su forma convulsionando. Elena cayó al suelo con un jadeo ahogado. Se aferró a la garganta, tosiendo hasta que la bilis le subió. Gabriel la arrastró hacia la ventana y la abrió a la fuerza. La luz de la luna inundó la habitación, y la mujer chilló replegándose entre las sombras. «Elena, quédate conmigo», gritó Gabriel, sosteniéndola erguida. La forma de la mujer se torció, sus extremidades doblándose hacia atrás como si no tuviera huesos. Su voz se fragmentó en docenas, cada una superpuesta. Niños, hombres, mujeres, todas las almas que el árbol había devorado. «No puedes separarme», tronaron las voces. «Yo soy sus raíces, su sangre, su pacto». Las paredes temblaron. El espejo agrietado se hizo añicos, esparciendo fragmentos por el suelo. Elena y Gabriel se protegieron, el corazón golpeando en sus pechos. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la presencia se retiró. Las sombras colapsaron en la nada. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Elena. Ella apoyó la frente contra el hombro de Gabriel, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Casi me atrapó. Sentí cómo me deslizaba dentro de ella». Gabriel la sostuvo firme, aunque su propio rostro estaba pálido. «Aún estás aquí, pero no se detendrá hasta arrastrarte a ese árbol». «¿Y los aldeanos?». Miró hacia la plaza, donde titilaban tenues faroles a lo lejos. «Ellos la dejarán». Elena se estremeció, abrazando con fuerza el diario de Lucía contra su pecho. Los moretones de su cuello latían como raíces bajo la piel. «No esperará mucho más», susurró. Gabriel asintió con gravedad. «Entonces mañana iremos a enfrentarla». La mañana después del ataque en la rectoría, Elena despertó con el sabor de la tierra aún en la lengua. Sus moretones eran ahora más oscuros, enroscándose como raíces que se extendían por su clavícula. Se levantó del catre mareada, como si la mitad de su sangre se hubiera drenado durante la noche. Gabriel ya estaba en la mesa, absorto en su libro de cuero. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus manos manchadas de ceniza y tinta. «¿No dormiste?», murmuró Elena. «No pude», respondió él sin levantar la vista. Golpeó la página, donde símbolos dentados se enroscaban como enredaderas sobre el pergamino. «Aquí está, el último rito, el único que podría destruirla de una vez por todas». Elena se dejó caer en la silla de enfrente. «¿Y la condición?». Gabriel finalmente la miró a los ojos. «Requiere un recipiente, alguien ligado a la entidad, alguien a quien ella ya reclama». La garganta de Elena se cerró. Joel no asintió, pero el silencio fue suficiente. Al mediodía, el pueblo ya sabía de la perturbación en la rectoría. Una multitud se reunió en la plaza, los susurros corriendo como viento entre el trigo. Algunos miraban a Elena con lástima, otros con hostilidad abierta. El alcalde los enfrentó de nuevo, su voz elevándose sobre los murmullos. «Ustedes dos no traen más que ruina. Ya la cosecha se marchita, ya el río se agota. Si desafían el pacto, nos condenan a todos». Elena dio un paso al frente, su voz áspera pero firme. «Se han estado condenando ustedes mismos durante 70 años, alimentando ese árbol con sus hijos, sus vecinos, su propia sangre. Lo llaman supervivencia. Yo lo llamo rendición». La multitud se removió inquieta. Algunos bajaron la cabeza, otros escupieron al suelo. Gabriel levantó su libro. «Podemos acabar con esto. Hay una manera de romper el vínculo de forma permanente, pero necesitaremos fuego, sal
y todo el valor que han enterrado durante décadas. El rostro del alcalde se retorció de furia. Nos destruirían a todos solo por saciar su orgullo. No, replicó Gabriel, su tono afilado como una cuchilla. Los liberaríamos. Esa noche solo unos pocos se atrevieron a unirse. Mateo, Rosa Montiel y 2 jornaleros cuyos hermanos habían desaparecido años atrás. Se reunieron en la rectoría, preparando antorchas, sacos de sal y tarros de aceite. El miedo se aferraba a ellos, pero debajo hervía una ira largamente reprimida. Elena guardó el diario de Lucía dentro de su abrigo. No dejaría que las palabras de la niña fueran olvidadas. Gabriel le entregó una antorcha. Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. La entidad luchará hasta el final. Y si te toma, se interrumpió con la mandíbula tensa. Si te toma, terminaré el rito yo mismo. Elena se tocó los moretones del cuello. Si me toma, quizá esa sea la única manera. No intercambiaron más palabras. El grupo partió a medianoche. El bosque era más negro que la tinta, el aire pesado, como si los mismos árboles contuvieran la respiración. Cada paso hacia el claro tensaba el tirón en el pecho de Elena. El roble la llamaba, zumbando en sus huesos como un segundo corazón. Cuando llegaron al claro, el árbol se erguía en la luz de las antorchas. Su corteza húmeda de sombra, sus ramas agitándose contra un viento inexistente. El suelo en su base se movía, las raíces retorciéndose como gusanos. La mujer ya los esperaba. Se despegó del tronco, su cuerpo fundido con corteza y hueso. Sus ojos huecos brillaban tenuemente mientras su boca se abría en una sonrisa. «Hija mía», susurró, su voz resonando en todas direcciones. «Volviste a casa». Elena apretó la antorcha hasta que le dolieron los nudillos. «Vine a terminar contigo». La mujer rió, un sonido que hizo titilar las antorchas. Gabriel comenzó el canto, esparciendo sal en un círculo ancho alrededor del roble. Los otros rociaron las raíces con aceite, sus manos temblando. La mujer se retorció, sus extremidades alargándose de forma antinatural, pero no podía cruzar la línea de sal. «Elena», gritó Gabriel. «El libro, lee las palabras». Ella sacó las páginas de cuero, sus ojos corriendo sobre los símbolos. El lenguaje era antiguo, roto, pero algo dentro de ella lo comprendía. Empezó a hablar, su voz temblorosa pero cada vez más firme. «Sangre por sangre, raíz por raíz. Como fue sellado el pacto, así será roto». El suelo se abrió. Las raíces se dispararon hacia arriba, destrozando el círculo, arrojando sal y tierra al aire. Una golpeó a Mateo en el pecho, lanzándolo a la oscuridad. Gritó una vez y luego quedó en silencio. Rosa chilló, aferrando su rosario mientras más raíces se lanzaban hacia ellos. Los jornaleros blandieron sus antorchas con desesperación, incendiando la corteza. El roble aulló, el rostro de la mujer contorsionándose de ira. Gabriel tomó a Elena por los hombros. «No te detengas. Sigue leyendo». Ella forzó las palabras, cada sílaba como cuchillos en sus pulmones. Las raíces se enroscaron en sus tobillos otra vez, tirando, arrastrándola hacia el tronco. Tropezó, el diario resbalando de sus manos. La mujer abrió los brazos, su mirada hueca fija solo en Elena. «Sí, sí, vuelve a mí». Los moretones en el cuello de Elena palpitaban, brillando tenuemente como brasas. Sintió su cuerpo debilitándose, su voluntad doblándose. Parte de ella quería dejarse ir, hundirse en la corteza, dejar de luchar. Pero entonces vio la letra de Lucía en la página caída. «No tengo miedo», Elena gritó el final del conjuro, vertiendo cada gramo de desafío en el canto. Las antorchas ardieron más brillantes. Las raíces empapadas de aceite prendieron, las llamas corriendo hacia arriba. El roble chilló, la mujer convulsionando mientras el fuego devoraba sus extremidades. Gabriel arrojó el cuenco de bronce al fuego. Estalló con un estruendo ensordecedor, una oleada de luz que partió el claro en dos. El grito de la mujer se multiplicó en miles de voces. Hombres, mujeres, niños. Antes de hundirse en el silencio, el roble rugió como un ser vivo, su tronco partiéndose por el centro. El fuego lo consumió desde dentro, las llamas trepando hacia el cielo. Elena cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por el dolor. Sentía las raíces dentro de ella, ardiendo, arrancándose. Por un instante pensó que moriría con el árbol. Pero entonces los brazos de Gabriel la rodearon, arrastrándola lejos mientras el roble se partía y colapsaba en una torre de fuego. No dejaron de correr hasta que el bosque brillaba a sus espaldas. Las llamas devoraban los árboles, alzándose al cielo, consumiendo la maldición que había atado a San Lázaro por generaciones.
Los aldeanos estaban al borde de la plaza, mirando cómo el fuego se extendía por el horizonte. Algunos lloraban, otros rezaban. Elena se desplomó en el polvo, jadeando. Gabriel se arrodilló junto a ella, su rostro iluminado por las llamas. «¿Lo lograste?», susurró. Ella se tocó el cuello. Los moretones habían desaparecido. Solo quedaban cicatrices tenues, como enredaderas grabadas en su piel. Pero su pecho se sentía hueco, como si algo hubiera sido arrancado junto con las raíces. «Lo logramos», dijo. Su voz se quebró. «¿Pero a qué costo?». Gabriel miró hacia el bosque. Al costo de todo. El fuego seguía rugiendo, consumiendo el roble, consumiendo la maldición, consumiendo el pasado. San Lázaro era libre, pero Elena sabía que la voz de la mujer la perseguiría en sueños para siempre. El fuego rugió hasta el amanecer. Elena no durmió. Ninguno de ellos lo hizo. Desde la plaza, el pueblo de San Lázaro contemplaba el horizonte brillar como un segundo sol que surgía de la tierra. El aire estaba cargado de humo, impregnado del acre olor a roble quemado y de siglos de secretos reducidos a cenizas. De vez en cuando, el viento cambiaba, trayendo consigo un sonido parecido a un llanto lejano. Elena se cubría los oídos con las manos, pero los lamentos se filtraban, llenándole el pecho de un vacío doloroso. Gabriel le dijo que era solo el viento, colándose por los troncos huecos, mientras el bosque ardía. Ella no le creyó. Por la mañana, solo quedaba una cicatriz negra donde había estado el roble. El bosque humeaba, las ramas crujían en el calor, la tierra ennegrecida como carne carbonizada. Los aldeanos se reunieron cerca de la iglesia. Muchos parecían perdidos, como si les hubieran arrancado algo que no sabían nombrar. Durante décadas habían vivido bajo la sombra de ese árbol. Su horror había sido su carga, su prisión, su oscuro pacto. Ahora había desaparecido, y la libertad se sentía como un peso desconocido. El alcalde permanecía rígido entre ellos, su ropa manchada de ceniza. Su rostro era inescrutable mientras miraba a Elena y a Gabriel. «Lo han destruido», dijo con frialdad. Gabriel asintió. «La maldición está rota. No más sacrificios, no más terror». Los ojos del alcalde se entrecerraron. «¿Y qué hay de la cosecha? ¿Qué hay del río? ¿Y si la tierra muere con él?». Un murmullo recorrió a la multitud. Los campesinos y pastores se removieron inquietos, el miedo brillando tras su agotamiento. Elena dio un paso al frente, su voz áspera pero firme. «Entonces vivirán con la tierra como se debe vivir con ella. Labrarán el suelo con sus manos, no con los huesos de sus vecinos. Regarán sus campos con lluvia, no con sangre. Sobrevivirán, no porque hayan entregado sus almas, sino porque lucharon por ellas». Sus palabras los silenciaron, pero el silencio era pesado. Incierto, uno de los jornaleros que los había ayudado habló, su rostro manchado de hollín. «Tiene razón. Prefiero morir de hambre libre que banqueteando encadenado». Otros asintieron. Poco a poco, la multitud comenzó a dispersarse, cada uno regresando a su casa, a su duelo, a su miedo del nuevo amanecer. El alcalde no se movió. Miró a Elena por un largo instante antes de dar la espalda y desaparecer en las sombras de la iglesia. Esa tarde, Elena y Gabriel enterraron a Mateo bajo el olivo al borde de la plaza. Rosa se arrodilló junto a la tumba, sus manos temblando mientras hundía el rosario en la tierra. Lágrimas corrían silenciosas por su rostro. Quiso luchar, susurró. Al menos no murió en vano. Elena colocó el diario de Lucía junto a la tumba, acomodándolo en la tierra como si enterrara a una niña. «Ninguno de ellos lo hizo», dijo suavemente. «Ni Lucía, ni Mateo, ni nadie a quien el árbol se llevó». El viento agitó las ramas del olivo, trayendo consigo un leve aroma a humo. Por un instante, Elena creyó oír una risa, aguda, infantil, fugaz. Cerró los ojos y murmuró: «Descansa». Los días siguientes se desdibujaron en humo y silencio. Los aldeanos evitaban a Elena, aunque algunos dejaban ofrendas frente a la rectoría. Pan, tarros de miel, una manta doblada. Gratitud, quizá, o culpa. Gabriel se mantenía ocupado con reparaciones, remendando las grietas de los muros de la rectoría, reemplazando los vidrios rotos. Pero sus ojos siempre se dirigían al bosque, a la cicatriz negra que aún humeaba en el horizonte. Una tarde, mientras el sol sangraba rojo sobre las montañas, Elena lo encontró sentado solo en los escalones de la rectoría, su libro cerrado a su lado. «No pareces aliviado», dijo ella, sentándose junto a él. «Debería estarlo», admitió él. «Hicimos lo que vinimos a hacer, pero
Su voz se apagó, su mirada sombría. Maldiciones como esta no terminan. Se quedan, se aferran. A veces incluso crecen más fuertes cuando se rompen. Elena tocó las cicatrices aún grabadas en su cuello. Palpitaban bajo sus dedos, no con dolor, sino con un extraño calor. ¿Crees que todavía está dentro de mí? El silencio de Gabriel fue respuesta suficiente. Esa noche, Elena soñó con el roble. No como ardió, sino como alguna vez fue. Alto, interminable, sus ramas pesadas de sombra. La mujer estaba bajo él, sus ojos huecos fijos en Elena. «Quemaste mi cuerpo», susurró, su voz como tierra desmoronándose entre los dedos. Pero las raíces son profundas. Las raíces vuelven a crecer. Elena despertó con un grito atascado en la garganta. Su piel estaba húmeda de sudor, su corazón desbocado. Se tambaleó hasta el espejo, aferrándose al cuello de su camisón. Las cicatrices en su cuello brillaban tenuemente bajo la luz de la luna, enroscándose como enredaderas. Por un momento, juró verlas moverse, trepando hacia su mandíbula. Golpeó el cristal con la palma hasta que se agrietó. Cuando volvió a mirar, las cicatrices estaban quietas, pálidas y silenciosas. Pero no podía sacudirse la sensación de que la mujer seguía con ella, tejida en sus venas, susurrando desde las raíces de su sangre. Las noches se alargaban. Aunque el roble no era más que cenizas, Elena no podía sacudirse la sensación de que su sombra seguía extendiéndose sobre San Lázaro. Cada mañana despertaba más agotada que la anterior, sus sueños enredados con susurros. A veces sentía tierra bajo las uñas, aunque no hubiera tocado el suelo. A veces sus labios tenían sabor a savia. Gabriel la observaba con preocupación silenciosa. Decía poco, pero sus ojos se demoraban demasiado en ella, como esperando que algo emergiera. Una tarde, Rosa llegó a la rectoría con un pan de miga gruesa. Se veía más envejecida que semanas atrás, su duelo tallado profundamente en el rostro. «Elena», dijo poniéndole el pan en las manos, «te debemos todo. La muerte de Mateo no fue en vano, pero la gente tiene miedo. Oyen cosas en la noche. Susurran que el árbol sigue vivo». La garganta de Elena se apretó. «¿Y tú qué crees?», Rosa vaciló. Su mirada cayó en las cicatrices del cuello de Elena y se persignó. «Creo que llevas más de ese árbol dentro de ti de lo que quieres admitir». Las palabras se clavaron en el pecho de Elena como astillas. El desasosiego de los aldeanos crecía cada día. Ya no la miraban a los ojos en la plaza. Las madres acercaban a sus hijos cuando ella pasaba. Algunos incluso dejaban símbolos toscos tallados en su puerta, marcas de protección o quizás advertencias. Gabriel se volvió inquieto. «Se están volviendo contra ti», la advirtió una noche, caminando de un lado a otro en la rectoría. «Creen que la maldición solo cambió de forma, que ahora está dentro de ti». Elena apretó los puños. ¿Y si tienen razón? ¿Y si destruir el roble no lo terminó y solo lo trasladó a mí? Gabriel se detuvo, su expresión inescrutable. «Entonces encontraremos la manera de arrancarlo, antes de que eche raíces más profundas». Pero Elena vio el destello de duda en sus ojos. Los sueños empeoraron. En uno, estaba en el claro donde el roble se había alzado. El suelo era negro y estéril, el humo enroscándose desde la tierra. Luego, lentamente, algo se agitaba bajo sus pies, pequeños brotes verdes empujando entre la ceniza. La voz de la mujer surgía desde abajo. «Las raíces vuelven a crecer. Siempre». Elena despertó gritando, sus uñas sangrando donde había arañado su propia piel. Gabriel corrió a su lado, pero cuando la tocó en el brazo ella se estremeció como si la quemara. «Es ella», jadeó. «Sigue dentro de mí. La siento crecer». Gabriel la tomó firmemente de los hombros. «Entonces terminamos esto, cueste lo que cueste». Al día siguiente regresaron al claro ennegrecido. El suelo estaba cuarteado, aún tibio en algunos lugares, y el hedor a humo se pegaba al aire. Allí no cantaban pájaros, no reptaba ningún insecto. Era como si la vida misma se negara a volver. Elena se arrodilló, presionando la palma contra la tierra. Latía débilmente como un corazón. Se echó hacia atrás con náusea en la garganta. «No se ha ido», susurró. «Está esperando». Gabriel abrió su libro, pasando las páginas quebradizas. Hay un último rito. Fue concebido como salvaguarda, para cuando la maldición se niega a morir. Elena lo miró, el miedo y la determinación mezclándose en su pecho. «Dímelo», él vaciló. «Requiere un recipiente voluntario, no solo atado, sino entregado. Alguien debe atraer la maldición por completo a su interior y luego...» Su voz se quebró. «Y luego ser enterrado vivo, sellado en tierra sagrada, para siempre».
Las palabras quedaron suspendidas en el aire abrasado. Elena cerró los ojos. Por un momento, escuchó la risa de Lucía de nuevo. Vio el cuerpo de Mateo arrojado a las sombras. Recordó los incontables nombres susurrados por la boca hueca de la mujer. Abrió los ojos. Si esa es la única manera, entonces me toca a mí. El rostro de Gabriel se endureció. No, ya has dado demasiado. Soy a quien ella eligió, dijo Elena, su voz firme pese al temblor de sus manos. Las cicatrices lo prueban. No se detendrá hasta tenerme. Si no lo hago yo, volverá. Seguirá alimentándose. Y todo esto no habrá servido de nada. La mandíbula de Gabriel se tensó, pero no discutió. Sabía que ella tenía razón. Esa noche, mientras los aldeanos se acurrucaban en sus casas, Elena y Gabriel cavaron una fosa en el borde del cementerio. Junto a la tumba de Mateo, la luna colgaba baja y abultada. Proyectando largas sombras sobre la tierra, Elena se paró al borde de la fosa, la tierra amontonada a su lado. Su corazón latía con fuerza, pero su resolución seguía firme. Gabriel puso una mano en su brazo. Su voz era baja, quebrada. Tiene que haber otra forma. Si tuviera más tiempo, más libros. No hay tiempo. Lo interrumpió suavemente. Ella ya está dentro de mí. Si esperamos, se extenderá. Y lo sabes. Él bajó la cabeza, con el duelo grabado en el rostro. Elena le tocó la mejilla, obligándolo a mirarla a los ojos. Prométeme algo. Cuando todo acabe, diles la verdad. Diles que no nos rendimos, que luchamos. Diles que Lucía, Mateo, todos nosotros, elegimos terminarlo. La garganta de Gabriel se movió, pero no salieron palabras. Finalmente susurró. Lo prometo. Elena sonrió débilmente. Entonces es suficiente. Bajó al interior de la fosa. La fosa se abría como una tumba. Elena descendió lentamente, sus botas hundiéndose en la tierra suelta. El olor a suelo llenó sus pulmones, rico y húmedo. Le recordó a los veranos de la infancia, a cavar en los jardines, a un mundo intacto por las maldiciones. Pero ahora la tierra se sentía más pesada, más hambrienta. Gabriel estaba arriba con la pala en la mano, los nudillos blancos. La miraba como memorizando cada detalle, las cicatrices en su cuello, la débil mancha de ceniza aún en su mejilla, el fuego silencioso en sus ojos. ¿Estás lista?, preguntó con la voz quebrada. Elena respiró hondo. Los susurros de la mujer se enroscaban en sus venas, instándola a huir, a resistirse, pero obligó a su voz a mantenerse firme. «Hazlo». Gabriel comenzó a cantar, su voz baja y constante. Las palabras se enroscaban en el aire nocturno, pesadas de final. Arrojaba sal y ceniza a la fosa. Cada puñado le ardía en la piel a Elena. El suelo tembló. El aire se espesó. Elena sintió que las raíces dentro de ella se agitaban, retorciéndose como vivas. Las cicatrices en su cuello ardían, brillando débilmente como brasas. Cayó de rodillas, sujetándose el pecho mientras una voz le arrancaba la garganta. «No puedes enterrarme», aulló la mujer a través de ella. «Yo soy la tierra, soy la semilla. Tú no eres más que corteza esperando romperse». Elena gritó, forzando sus propias palabras contra la invasión. «¡Yo no soy tuya!». Su grito desgarró la noche, resonando por todo el cementerio. La voz de Gabriel se elevó, más rápida, más fuerte, como luchando contra la propia maldición. El suelo se estremeció, las tumbas vibraron, las cruces de hierro se doblaron bajo el temblor. El viento aullaba, llevando consigo 1000 voces. Las almas atrapadas en el árbol, ahora arañando por liberarse. Elena colapsó del todo sobre la tierra, su cuerpo convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco, su respiración vacilaba. Los susurros desgarraban su mente, arrancando sus recuerdos. El rostro de su madre, el diario de Lucía, la mirada firme de Gabriel. Todo amenazaba con desvanecerse en la oscuridad, pero entonces, en medio del caos, un leve calor palpitó en su pecho. Un recuerdo. Las palabras de Lucía garabateadas con tinta infantil. «No tengo miedo». Se aferró a ello, obligándose a incorporarse con sus últimas fuerzas. «Yo tampoco», gritó y con eso se rindió, atrayendo la maldición por completo dentro de sí. La tierra estalló. Raíces brotaron de su piel, negras y retorcidas, envolviéndola en un capullo. El canto de Gabriel se convirtió en rugido, cada palabra golpeando como un martillo contra hierro. Levantó la pala y comenzó a cubrirla de tierra, las lágrimas corriendo por su rostro. «Perdóname, Elena», susurró, mientras obedecía su voluntad. Las raíces chillaban a través de su cuerpo, pero la tierra caía capa tras capa, sellándola, silenciando las voces. Finalmente el suelo quedó en calma. El amanecer rompió pálido y frío,
Gabriel se quedó de pie sobre el montículo fresco, su cuerpo temblando de agotamiento. El cementerio estaba en silencio salvo por el murmullo de las ramas de olivo. Las cicatrices de la maldición, el humo, los susurros, habían desaparecido. La tierra estaba tranquila. Por primera vez en décadas, San Lázaro era libre. Pero la libertad se compró con silencio. Elena se había ido. Gabriel se arrodilló junto a la tumba, apoyando la frente contra la tierra. «¿Lo terminaste?», susurró, «y no dejaré que lo olviden». En las semanas siguientes los aldeanos comenzaron a reconstruir. La cosecha no se pudrió, el río fluyó claro. El bosque, aunque marcado, lentamente echó nueva vida. Por primera vez en generaciones no hubo niños desaparecidos, ni llantos en la noche. Pero aunque el pueblo vivía, no celebraba. El precio era conocido y el silencio pesaba más que la alegría. Gabriel cumplió su palabra. Cada domingo contaba la historia en la plaza, no de maldiciones ni de pactos, sino de valentía. Hablaba de Lucía, de Mateo, de Elena, que eligió el sacrificio antes que la rendición. Algunos aldeanos inclinaban la cabeza con vergüenza, otros dejaban flores al borde del cementerio, donde las ramas del olivo se extendían más que nunca. Una noche, meses después, Gabriel se sentó solo junto a la tumba de Elena. La luna brillaba alta, el aire fresco. Cerró los ojos, el cansancio tirando de él, y entonces, levemente lo escuchó. No un susurro, no una maldición, sino una voz como un suspiro llevado por el viento. Gabriel. Abrió los ojos, el corazón desbocado. Las hojas del olivo se mecían, aunque el aire estaba quieto. Por un momento creyó verla de pie entre las ramas, su rostro pálido, sus cicatrices brillando suavemente, no torcida por el dolor, no reclamada por raíces, sino serena, libre. Extendió una mano temblorosa, pero ella se desvaneció como niebla. Aún así, un leve calor permaneció en su pecho. Elena se había ido, y sin embargo, seguía allí, no como maldición, no como monstruo, sino como la raíz final de resistencia, enterrada en tierra sagrada. Y así, San Lázaro siguió viviendo. La mujer del árbol ya no existía, pero cuando el viento soplaba por el olivar, llevando consigo el murmullo de las ramas y el aroma de la tierra, los aldeanos se detenían, escuchando. Algunos decían que era solo la brisa, pero otros juraban oír su voz, firme y serena, susurrando lo que Lucía había escrito una vez: «No tengo miedo».